Muy buenas tardes, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los acontecimientos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Fueron tres temas los que marcaron la agenda de la semana que terminó. La aprobación de la reforma laboral que ya pasó al Senado de la República luego de ser aprobada en San Lázaro, tanto en lo general como en lo particular. El asunto de la otra reforma, la educativa, donde el estancamiento ha sido la característica de las últimas semanas y donde no hay acuerdos hasta el día de hoy en relación al dictamen de la reforma electoral. Y en tercer lugar, el asunto también de la Guardia Nacional, donde ya fue nombrado el general Luis Rodríguez Bucio como comandante de esta agrupación. Tres asuntos que se convierten en el centro de la atención gubernamental en el actual periodo. Y ese es el tema de esta tarde que vamos a platicar con nuestros panelistas. Me da mucho gusto saludar en la mesa a Fabiola Guarneros, subdirectora editorial del periódico Excelsior. Fabi, buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. También nos acompaña Ivonne Melgar, columnista y colaboradora de Excelsior. Ivonne, bienvenida. Martín, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. También, como cada tarde, le doy la bienvenida a Pepe Buendía, colaborador y columnista de Excelsior. Pepe, Martín, buenas tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes Pepe, a las dos, a los tres, al auditorio. Gracias. Pues comenzamos, Ivonne, si te parece, con el Claro que clima, sí, el clima legislativo en torno de un asunto también no de menor importancia, que ha sido la reforma laboral, que ahora, antes de la Semana Santa que vamos a iniciar, se encuentra en la cancha de los senadores de la República. ¿Cómo viste el debate? Así es. Yo diría en términos generales para todas las reformas, pero creo que aplica muy bien para la reforma laboral, Martín. Hemos llegado ya al momento en que la Cuarta Transformación, el gobierno del presidente López Obrador y sus colaboradores empiezan a toparse con los límites de la cruda realidad. El día jueves pasado, cuando atestiguábamos el debate de la reforma laboral en Cámara de Diputados, podíamos observar el enojo, la ansiedad, la angustia, la desesperación de los aliados del presidente López Obrador en plano legislativo, el Partido del Trabajo, que reclamaban que no se hubiera incluido la regulación del outsourcing, que había sido una demanda, una propuesta, una bandera electoral de ese partido, y nos hacía recordar esa imposibilidad de concretar esa demanda a favor de los trabajadores, una demanda justísima, porque las empresas se ceban con los trabajadores. De hecho, le meten el diente y los sacrifican a los trabajadores. Recuerdo un ejemplo que usó el legislador del PT diciendo, aquí en la Cámara hay una empresa que hace lo mismo, claro, dice, y les paga una bicoca a los trabajadores, y esa empresa lleva años pues lucrando pues con el trabajo de los terceros, ¿no? Así es, y porque siempre ha sido una figura que da muestra de las contradicciones. El propio gobierno de Enrique Peña Nieto, al parecer, fue el que más utilizó esta figura de la subcontratación, pero también el PRD en su momento la utilizaba cuando ellos eran los que impulsaban que se regulara. Bueno, pues en ese debate del jueves recordábamos, oh paradojas de la vida, por no decir o para con J, ¿verdad?, de la vida, la principal impulsora a mediados, en septiembre, octubre de 2012, la principal impulsora de que se regulara esa figura, de que se eliminara del país, era la entonces diputada de Movimiento Ciudadano, Luisa María Alcalde Luján, hoy secretaria del Trabajo. Pero hoy, como titular del ramo, responsable ante las presiones de Estados Unidos de sacar adelante esta reforma laboral como condición para firmar el nuevo acuerdo comercial, pues la secretaria ha sido una de las principales cabilderas de que esto por el momento no se debe tocar, hay que dejar la figura del outsourcing como está y
pues concretar la reforma laboral. Creo, como un primer saque, Martín, que lo que estamos atestiguando en todas las reformas, pero más con esta, son los límites de la realidad. Necesitamos una buena relación con Estados Unidos y necesitamos estabilidad laboral. Y pues ahí las banderas electorales de cuando López Obrador fue opositor tienen que bajarse para mejores tiempos. Así es. Fabiola. Sí, decir también que esta reforma, pues muy cuestionada por la parte, yo también digo, le vuelve a pegar a los más vulnerables, como que no da hasta un poco de pena decirlo así, pero ha sido como la constante de las medidas del gobierno federal, darle a los sectores más vulnerables, lo hemos dicho 1000 veces, madres trabajadoras, mujeres violentadas, el sector salud, niños con discapacidad, y primera educación, y ahora residentes médicos, y ahora otra vez con el tema del outsourcing, que incluso el viernes había otra denuncia de algunos trabajadores de un hospital público porque eran de outsourcing, la empresa desapareció y no les pagó la quincena a ninguno. Pero bueno, ¿qué hicieron? Pues a cambio, tú bien lo dices, en este discurso del gobierno federal de no pelearse con Estados Unidos, de no contradecir a Donald Trump, de ir midiendo por dónde va la relación, pues se aprueba lo que las obligaciones que México tendría que garantizar o adquirir para que se dé rienda suelta a este acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, el famoso TEMEC, y pues se da la libertad de asociación y protección de derecho de organización, es decir, sí puede haber todos estos sindicatos, estas organizaciones, que es otro de los debates que vendrá, los nuevos sindicatos que también utilizan a los trabajadores para desbancar a los viejos añejos, así es, pero manteniendo las mismas formas perversas de abuso laboral, ¿no? Y el otro es acceso a la negociación colectiva, derecho a decidir quién debe representar a los trabajadores en esta, que es un poco democratizar a los sindicatos, y se ratifica el derecho a huelga, ya establecido en la Constitución, protección en el trabajo para los menores y pago de salarios mínimos y de horas extras. Entonces, pues son parte de los acuerdos que exigía el Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, porque también tenía que ver el tema de los salarios. ¿Se acuerdan? No podíamos pagar más ni exigir salarios más justos porque no habría competencia entonces. Así es. Pepe, bajo tu perspectiva, ¿qué hay atrás de la reforma laboral? Bueno, me gustaría comenzar diciendo que, a ver, me parece que es una reforma relevante, que es una reforma importante, que quizá es la reforma más importante de las que se han aprobado hasta ahora dentro del gobierno del presidente López Obrador. Es una reforma que va a tener un impacto, me parece que fuerte, respecto de algunos de los mecanismos que han permitido el control político y la contención salarial en el país en las últimas décadas. Me parece que ahí radica en buena medida la trascendencia de ella, aunque evidentemente, y ahí coincido con ambas, el tema del outsourcing no entró y es uno de los, digamos, pendientes o de los déficits con el que finalmente fue aprobado. Me llama la atención, y creo que hay que destacarlo, cómo y la rapidez con la que se aprobó. A ver, apenas 2 semanas escasas después de que la líder de los demócratas en el Congreso norteamericano, Nancy Pelosi, dijo: señores, si no hay ratificación, si no hay aprobación, perdón, de la ley laboral, ni siquiera va a llegar el TEMEC al Congreso de Estados Unidos. No lo vamos a discutir. 2 semanas después, una iniciativa del gobierno anterior, es una iniciativa del presidente Peña Nieto, del último año de su gobierno, que no salió por los tiempos políticos, etcétera. En el lapso de 2 semanas logró imponerse sobre la ratificación, la revocación de mandato, sobre incluso la reforma educativa, y la tenemos ya camino del Senado para convertirse o concluir el proceso parlamentario. Si bien es cierto que es evidente la presión que significó la declaración de Pelosi, y me imagino que también las visitas que hizo el yerno de Trump, Kushner, y la reunión privada que sostuvo con López Obrador, en la que seguramente repitió esta demanda
que han hecho los demócratas, pero también los republicanos, es necesario que cumplan con los anexos del TEMEC. Ahí estaba recogida en uno de ellos la necesidad de que hubiera una democratización de los sindicatos del país y que haya libertad sindical, porque ha sido, digamos, el pilar sobre el que se ha construido buena parte del corporativismo mexicano. Entonces, en ese sentido, pues las primeras consideraciones en efecto, es una reforma que sale derivada de la presión que se ejerció de parte de Estados Unidos, al mismo tiempo que no por eso deja de ser y tener una relevancia que no hemos acabado de ver. Quien quizá vio lo que viene fue, y tomo la primera reacción que hubo después de su aprobación, la de Gustavo de Hoyos de Coparmex, que dijo: no están respetando los consensos. ¿Qué significa? ¿Cuáles consensos? Sí. No detalló el punto al que se quería referir, pero todos sabemos que la liberalización de los contratos colectivos, terminar con los contratos de protección, el que los sindicatos, los representantes sean elegidos por voto libre y secreto, en algunos que francamente parecen pues a los regímenes de los países anteriores a la primavera árabe, líderes sindicales que llevan décadas entronizados en esos cargos, eso va a simbrar al sindicalismo y seguramente lo que hoy está en tela de juicio, y seguramente a eso se refería Gustavo de Hoyos, es la paz sindical que hemos vivido en este país, está tocada de muerte, independientemente de cómo vayan a operar los nuevos sindicatos. Y la segunda, los mecanismos de contención salarial a partir de los cuales se hizo desde los 90 la reforma, la aplicación de las reformas estructurales, están también desactivados. Va a ser difícil a partir de ahora, a partir de que esté ratificado esta reforma legal, que puedan imponerse los mecanismos de control y solución de controversias, que por cierto también desaparecen porque la parte de las juntas de conciliación y arbitraje son eliminadas. Entonces sí estamos ante una reforma de gran calado, pienso. A ver, Pepe Ibón hablaba de la paz sindical. Esta paz sindical se basó, Fabiola, en un sistema de 30 años de manejar la economía de una manera que hoy, en el 2019, el nuevo régimen ya no la está manejando. Es más, parte del discurso del nuevo régimen es atacar, condenar, satanizar esa forma de llevar la economía del país, que fue el periodo neoliberal. Dentro del periodo post-neoliberal, el presidente López Obrador ha insistido en que ahora pues hay que retomar muchos de los conceptos nacionalistas, de los propios héroes nacionales. Ahora que acaba de ser el centenario de la muerte de Emiliano Zapata, rescató mucho esa figura a pesar de las protestas que hubo en Morelos durante aquel acto de la semana que estamos terminando. Y no podemos quitar del viejo concepto del neoliberalismo la parte laboral, la parte sindical. Es decir, lo que yo estoy viendo es que el nuevo gobierno está tratando de rescatar esa parte del sector obrero que durante muchos años formó parte de uno de los 3 sectores pilares de lo que fue el Partido Revolucionario Institucional, y que se canceló con la llegada del modelo neoliberal en los años 90. Y esa paz laboral de la que hoy se habla, que la que Pepe dice está tocada de muerte, mucho tiene que ver con que si tú cambias el modelo de cómo manejar la economía por parte del gobierno, necesariamente estás trastocando el tema laboral, el modelo bajo el cual durante más de 30 años se manejaron las relaciones obrero-patronales hasta el 2019, que esto está cambiando. De ahí yo veo lo que decía Pepe, la reforma de gran calado. ¿Tú cómo percibes, Ibón, lo que pueda venir a partir de 2019 dentro de este concepto de lo que fue la paz laboral y que hoy necesariamente se ve trastocada porque el modelo ya cambió? Claro, yo creo que vamos a tener unos años difíciles para encontrar el nuevo modelo, porque un secretario del Trabajo tradicional en el anterior régimen, donde
la paz laboral era clave. Según testimonios de personas con las que pudimos nosotros platicar muy cercanos a esa dependencia, el 60% de su tiempo se canalizaba para frenar las huelgas, para encontrar una conciliación, para evitar el deterioro de la producción y las condiciones de estabilidad. Hoy Luisa María Alcalde dice que cuando le reclaman por qué tantas huelgas en la frontera, las maquiladoras, dice es que era una paz ficticia, ¿no? Porque no dejaban que los trabajadores se expresaran. Lo que pasa es que nuevamente yo creo que la realidad va a imponer sus diques, porque no puedes en una economía contraída, que es la socia comercial de Estados Unidos, dejar a libre albedrío, a libre oferta-demanda, los problemas laborales. Se te pudren las instituciones y las empresas, lo estamos viendo con la Universidad Autónoma Metropolitana. O sea, tú no puedes ser omiso, porque una cosa es que plantees en lo teórico, yo dejo que los trabajadores reclamen sus derechos y pues allá los empresarios que respondan cuando puedan, y otra es la realidad. Empresas que se paralizan, capitales que se salen del país. Entonces, ¿cómo va a poder el presidente conciliar la oferta que el viernes pasado les hizo en Mérida a los principales inversionistas de Estados Unidos, donde dijo, la frase fue tal cual, vamos a mejorar los salarios sin que le implique riesgos a las empresas, sin que las empresas pierdan? ¿Eso qué te dice? Que necesitas un Estado regulador. Claro. Entonces, de una u otra manera, ellos van a tener, ellos, me refiero al gobierno, establecer los instrumentos para que el conflicto no estalle y no se lleve a la propia economía. ¿Estaríamos hablando de un paternalismo laboral o de un control de las políticas laborales por parte del gobierno y cancelar, como antes se estaba llevando a cabo, oferta, demanda, productividad? Incluso Coparmex es uno de los instrumentos privados que habló mucho de subir salarios conforme vaya incrementándose la productividad de una empresa, ¿no? Sí. Ese concepto que traía mucho don Carlos Abascal, un ideólogo del sector privado del anterior, o de los gobiernos panistas de los 2000, ¿no? Yo creo que no se puede plantear el asunto en términos de la paz sindical que tuvimos y que en efecto permitió garantizar la aplicación de programas de ajuste muy duros, muy severos, a través de la contención salarial con los mecanismos de control corporativo que había antes. Versus, pues si eso lo perdemos, viene el caos. No. Yo creo que lo que estamos llamados es a ver este cambio como la modificación de las reglas del juego. Se están cambiando la forma, justamente en la que las relaciones obrero-patronales, de las que menos han cambiado en décadas, hoy comiencen a desarrollarse bajo nuevos parámetros, nuevas reglas de juego y nuevos mecanismos para resolver sus propias controversias. No es menor el hecho de que independientemente de la iniciativa que en efecto presentó Peña Nieto al finalizar su sexenio para ir hacia allá, la presión más fuerte venga pues de Estados Unidos, porque el rezago salarial que ha dejado el modelo anterior incluso se convierte en un elemento que empieza a restar competitividad a la propia economía mexicana. ¿Al mercado? Porque ¿cuál es nuestro nicho de diferenciación respecto de otros países en términos de exportaciones, por ejemplo, con los socios? Los bajos salarios. Claro. Son los bajos salarios los que nos ha permitido, digamos, ser competitivos. Mantener, exacto. Sí. ¿En detrimento de qué? De la generación de verdadera competitividad, innovación, diseño, inversión, bla, bla, bla. Vamos a ir a una pausa. Nosotros seguimos con este tema de la reforma laboral que ahora está en el terreno del Senado de la República, que precisamente ocurrirá en las sesiones regresando de los días de asueto con motivo de la Semana Santa que estamos iniciando. No se vaya, continuamos Entre Líneas.
Sin duda el tema laboral ha sido uno de los temas más debatidos, no de la semana que terminamos, llevamos ya varias semanas, meses con este asunto, a raíz pues de que los organismos gremiales tradicionales que habían pertenecido al PRI de alguna manera quedaron huérfanos después del pasado 1 de julio. Y bueno, pues hoy se habla de un nuevo sindicalismo y de eso se trata también el buscar algunas luces que nos den precisamente una mayor claridad en la interpretación de cómo impacta en la vida productiva de nuestro país el tema de los trabajadores. Fabiola. Sí, de hecho es una de las partes, yo también coincido con Pepe Buendía, de que sí es una reforma importante, son de las reformas que estaban pendientes. Claro, es perfectible y me preocupa realmente los hechos o cómo se va a aplicar. Porque, bueno, también hemos visto últimamente que la ley dice una cosa y luego se hace otra, pero sí, aquí muy importantes son dos. Uno, la democracia interna de los líderes que fueron expulsados en el antaño, que fueron incluso perseguidos políticamente, judicialmente, que hoy regresan a manera de venganza. Y no hay que olvidar que mucho de lo que pasó en la frontera con las maquiladoras tiene mucho trasfondo político. Son grupos de líderes que quieren adueñarse también y ponen en jaque a la economía. Entonces, la democratización de estos sindicatos en la ley, pues se lee muy bien, ¿no? Es aspiracional, nos congratula. Hay que ver en los hechos cómo se lleva a cabo y qué prácticas traen los nuevos. Hablemos, pongámosles nombres: Napoleón Gómez Urrutia, el Bester Gordillo, que ya también salió, que ya empezó a moverse, y con su reaparición, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que estaba calladito, ya salió a decir que tampoco quiere esta reforma educativa. Entonces hay que verlos a ellos. Y por otro lado, en el tema de la justicia, que tú decías muy bien, de la justicia laboral, Ivonne y Martín, pues también una de las novedades de la ley es que se eliminan las juntas de conciliación y arbitraje, que era pues un mecanismo que se tenía, que ya se conocía incluso, que un trabajador al final, aunque tardara años, sabía que con la Junta iba a ganar. ¿Se acuerdan? De verdad, era creo que de los mecanismos de la ley que protegían al trabajador, no importa los años que se llevara, ¿no? Ahora se crea un nuevo sistema de justicia laboral. Y en las últimas experiencias de las justicias, ¿no?, hemos tenido en estos sistemas de los juicios orales, de que si son las puertas giratorias de los delincuentes, que si es el nuevo sistema de justicia incluso electoral, judicial, hemos tenido trabas, ¿no?, obstáculos. Hay que ver este sistema de justicia laboral, cómo va a operar, en qué condiciones, qué cambia y qué pasa con los casos en las juntas de conciliación y arbitraje. Yo creo que todavía estamos como en pañales en esta reforma. Tú bien lo decías, falta la discusión en el Senado. El PAN está oponiéndose, tiene muchas reservas del caso, pues es la grilla. Tú hablabas, Pepe, de una modificación de las reglas del juego. Sí. En beneficio de realmente los trabajadores tienen un buen panorama o podríamos tener un buen panorama a raíz de esta reforma aprobada hace unas horas, hace unos días en la Cámara de Diputados. Yo quiero hablar de eso, porque aquí habría dos puntos. ¿Por qué es importante recordar, subrayar que lo del outsourcing no se resolvió y queda pendiente? Porque miles de trabajadores están bajo ese régimen. Y porque entonces la ley, que es muy hermosa porque habla de la democratización de la representación sindical, no cobija a estos que están en el día con día, en condiciones precarias laborales, sin servicio social, con la posibilidad de que de un día para otro les digan muchas gracias, sin generar antigüedad y a veces con patrones que se vuelven fantasmas y que ya no aparecen para pagarles. Eso es por un lado. Entonces yo creo que no está obedeciendo a la realidad compleja, precaria, de precarización laboral que tiene mucho en México que ver con el outsourcing. Y la otra parte, creo que, como bien lo dice Fabi Guarneros, hay que esperar cómo se aplica. Sin duda que en la teoría y en el papel se trata de una gran reforma, porque está desmontando todo el sistema corporativo de negociaciones cupulares donde los trabajadores no se enteraban cuando se estaba negociando su futuro salarial. Pero
¿Cómo se va a dar este cambio de estafeta? Es una gran duda, porque en el fondo, Martín, lo que no sabemos qué va a pasar con el estilo personal de gobernar de López Obrador, un presidente con tanta fuerza, es qué va a pasar con la representación política. Tenemos una crisis de representación política hoy por hoy, una oposición apabullada que no sabe cómo acomodarse y que creo que se está traduciendo también en una crisis de representación sindical y laboral. Lo estamos viendo en lo otro que vamos a abordar, que es la reforma educativa. Entonces, en el papel está muy bien. ¿Cómo vamos a pasar a ese nuevo régimen sindical? Está por verse, porque también vemos a algunos actores de Morena muy activos, como Napoleón Gómez Urrutia, como el senador Pedro Aces, pues buscando crear también sus propias redes de sindicatos para tener la representación ahora ligada a Morena y ya no al PRI. Y del otro lado, una Cebes del Olmo está tratando de pelear y mantener los privilegios, suyo, ¿no? igual que Romero de Champs y de todos ellos, ¿no? Así es. ¿Y el trabajador? Yo la verdad es que creo que del modelo anterior hay muy pocas cosas que conservar y muy pocas cosas que extrañar. Incluso ni siquiera la conciliación y el arbitraje, ni la justicia laboral, porque ahí sí, como para parafrasear al presidente, ni justicia ni conciliación. Lo que tenías ahí eran generalmente demandas de despidos injustificados que se acumulaban y podías tardar 20 años para que te resolvieran y a ver quién tenía dinero, recursos y capacidad para negociar o para sostener un juicio en esas instancias. Entonces creo que hay muy poco que extrañar, el cambio era necesario. Ahora, de eso, allá hablar de el nuevo sindicalismo parece una cosa un poco propagandística, porque en efecto, y ahí coincido con Fabi, ¿no? Cuando de repente ves el regreso del Bester Gordillo, caras ultra conocidas. Exacto. Napoleón Gómez Urrutia y otros espacios sindicales donde no vemos tampoco mayor democracia hace mucho tiempo, como son incluso los sindicatos ligados a la coordinadora, pues entonces por ahí no va el asunto. No obstante, sí hay algunos mecanismos que van a ser difíciles de evitar y que sobre todo creo que van a tener un tremendo impacto ya no solamente en los grandes centrales, sino en muchos sindicatos, en los estados de la República, donde pues ahora, por ejemplo, los trabajadores van a saber que van a tener que aprobar el contrato colectivo, no solamente asumirlo como parte de las migajas que les den sus líderes sindicales, como ha ocurrido hasta ahora. Que esto va a ser difícil, en cada empresa van a poder existir incluso más de un sindicato, lo cual va a complicar tremendamente la operación para la propia patronal. Por lo menos, y con el candado de que debe tener el 40 o el 30% de representación de los trabajadores, creo, ¿no? Exactamente, exactamente. Luego, vas a tener también la posibilidad de que en esa misma proporción distintos sindicatos peleen por el contrato colectivo. Lo acabamos de ver ya, por ejemplo, en el caso de los petroleros, uno de los más inamovibles de las últimas décadas. Al calor de la aprobación de la reforma ya se presenta un nuevo sindicato, ya le tomaron nota en la Secretaría del Trabajo y a lo que van es a ganar el contrato colectivo y a desplazar a los viejos liderazgos como el de Romero de Champs, que últimamente, sin haberse ido, casi parece un cadáver insepulto, que como fantasma recorre, me imagino que las oficinas y el cabildeo, pero que en buena medida están de salida. Así es. Estamos viviendo entonces un cambio de paradigmas también en el ámbito laboral, eso es indudable. Cuando hemos hablado de los cambios de este régimen de gobierno, hemos hablado de la nueva nomenclatura política, ¿no? Entonces hablaríamos de una nueva nomenclatura laboral de sindicatos o de organizaciones gremiales que hoy van a tener más oportunidad de representar a determinados trabajadores de una empresa X y que eso va a venir a, ¿qué será?, pulverizar, a difuminar el viejo control del aparato político sobre la clase obrera como sector de un partido que durante más de 80 años gobernó México. Ivonne. Pues yo lo que pienso más bien es que sí es un cambio, una nomenclatura, pero es como para seguir tejiendo las estrategias de continuar en el poder los siguientes 6 años a través de Morena y todo este nuevo andamiaje institucional. Porque ahorita que lo planteas de esa manera, en esta reforma laboral también entra
de alguna manera velada estos nuevos procesos de preparación de los jóvenes construyendo el futuro y de la nueva relación con los empresarios. Exacto. Para que abran espacios y estos jóvenes empiecen como becarios, ¿no? Y es una especie de outsourcing. O incluso los tutores, ¿no? Exactamente. Los tutores que se van a hacer cargo de un joven aprendiz y que van a ser como sus representantes y que los van a tener que registrar y ponerles asistencia para poder justificar el apoyo de dinero que da el gobierno. Y que el gobierno lo va a dar directamente. Se lo va a dar en una base de datos, sí, con una a una tarjeta. O sea, sí, pero me refiero a que tú tienes que estar dando tu aval, tu tutor, ¿no? Tu maestro de la carpintería, de la plomería de la o mecánica. de la mecánica en sectores más alejados y en empresas van a tener que tener el aval de la empresa que está en este proyecto, una base de datos en el gobierno federal y entregar el recurso, que ahora se llaman en esta nueva nomenclatura, vía la tarjeta, pero se está construyendo también una base electoral al futuro. O sea, sí tiene, yo por eso digo, si es clientelar, pues, o sea, clientelar como la manejó el PRI durante muchos años. Es que es inevitable. Y yo creo que ahí la ganancia es que se construya una verdadera democracia y representación sindical. Creo que tenemos una sociedad muy politizada, como bien lo señala diariamente el presidente López Obrador, que sin duda en esta apertura de opciones le entraría. Pero quienes hemos conocido de cerca, por cobertura, al menos en mi caso, lo que es la vida laboral, lo que es la vida sindical, siempre la disputa se da entre personajes que están adscritos a partidos políticos, a organizaciones y a banderas de la coyuntura nacional. Es imposible sustraerlos, imposible. Y eso se va a reproducir ahora. Y está pasando en la UNAM, y está pasando en la UAM, y está pasando en la Ciudad de México. No, con el sindicato también de trabajadores médicos, con la empresa de la Clínica Condesa que atiende pacientes con VIH. O sea, solo se está replicando, ¿no? La verdad es que es difícil que cambie de un día para otro inercias, prácticas políticas que tienen, vamos casi casi vamos hacia el siglo con esta historia del corporativismo desde los años 30. ¿Tú estarías de acuerdo, Pepe? A ver, termina. No, adelante. ¿Tú estarías de acuerdo en que el tema laboral, de alguna manera hoy, dentro de todo este cambio de régimen que se está observando a nivel nacional, también forma parte de, o es una pata, una rama, un brazo de lo que llamamos seguridad nacional? Es decir, si tú desestabilizas a la clase obrera, te puede generar un conflicto de seguridad interna. Y esto lo ligamos muy bien con el tema de la Guardia Nacional, que también fue otro tema que en esta semana que concluyó volvió a acaparar los reflectores de la opinión pública por el tema del nombramiento de una cúpula militar que según esto tendrá que reportarle a un mando civil, que en este caso es Alfonso Durazo, pero que los militares, todos sabemos, pues tienen una disciplina que los lleva a reportarle a sus jefes en el ejército mexicano, aunque sean militares en proceso de retiro. A ver, sí creo, y lo decía en el comentario anterior, sí creo que la paz sindical que hemos vivido en este país durante mucho tiempo se terminó. Creo que la conflictividad en las relaciones obrero-patronales van a ser cada vez más intensas. Lo estamos viendo ya en la frontera, en Matamoros, en Tamaulipas, independientemente de que incluso pudiera haber intereses, incluso políticos, en que ahí haya inestabilidad. Pero lo hemos visto también en la UAM y en muchos otros, y creo que lo vamos a seguir viendo, porque en efecto, aunque las inercias y las prácticas continúen, los mecanismos ya no son los mismos. Así es. Ahora, dicho eso, te diría, no creo que eso se eleve a un nivel de seguridad nacional. En todo caso, implica para el propio gobierno cambiar la forma de relacionarse con los trabajadores y con el empresariado y encontrar la fórmula de contribuir a modular las relaciones entre ambos. Creo que ese va a ser un trabajo, y ahí coincido con Ivonne, de regulación, de poder establecer nuevas reglas del juego, irlas construyendo. Creo que en buena medida están por construirse. El otro tema, que es el de la Guardia Nacional, ese es un laberinto, Martín. Qué laberinto.
y que es sorprendente. No sé cómo se quedan ustedes con lo que está pasando Sí, bueno. en la aprobación de esta ley, los reclamos de la oposición, la forma como se procesó en el Congreso. Wow, no me adelanto. Pero llama mucho la atención que un sector tan conservador del país como la Coparmex aplaude la medida tomada por el presidente de la República hace unas horas, diciendo que es un acierto el nombramiento de estas personalidades de la Marina, del Ejército, incluso la comisionada de la Policía Federal, que yo creo que yo he platicado así con gente de la calle y me dicen: qué impresionante mujer, tiene 12 doctorados, ha escrito libros, ha investigado sobre seguridad. O sea, en esa parte no ponemos la menor duda en cuanto a la formación y a la preparación de quienes van a estar al frente de la Guardia Nacional. Pero ¿dónde quedó el tema de que sea un organismo civil y que no lleve ese sello, que no lleve ese estigma de ser un órgano militar? Mira, yo comentaría rápidamente algo sobre la dupla seguridad de empleo. Yo creo que sí es necesario que se encuentre un mecanismo de articulación de generación de empleo, porque la apuesta del presidente para pacificar al país tiene que ver con la reinserción de segmentos poblacionales que ahora viven bajo el influjo económico de los negocios ilícitos de la delincuencia organizada. La economía subterránea, digamos, ¿no? Entonces, las transferencias que ahora se le dan a los jóvenes para que, en lugar de ser fichados por el sicariato, se vayan a trabajar a jóvenes construyendo el futuro, pues en algún momento deben volverse productivas. No hay dinero del Estado, del público que alcance. Entonces, yo creo que ahí tendrá que haber algún mecanismo. ¿Qué diría de los militares sentados en la mañanera del jueves pasado, del presidente? Pues yo creo que era lo previsible. Yo creo que el expresidente Felipe Calderón debe envidiar de verdad mucho lo logrado por el presidente López Obrador, porque el diagnóstico lo hizo el presidente Calderón. Lo hizo muy claro cuando diagnosticó: las policías están infiltradas, las autoridades le sirven a muchos grupos criminales en los estados, había que dar una intervención federal y los únicos que podían hacerlo, lo dijo el presidente Felipe Calderón en su momento, eran los militares. En un momento de disputa por el poder en la campaña, pues todos decían que no, pero la realidad se ha impuesto de nueva cuenta. Y creo que aquí otra vez los límites de la realidad son los que le están diciendo a la 4T hasta dónde puede llegar. Yo aquí lo hemos señalado, lo hemos coincidido con ustedes en otros momentos. El presidente se puso dos tareas de reivindicación de dos figuras o dos elementos que estaban satanizados antes de que él tomara el poder: Donald Trump y los militares. Y vaya que lo ha logrado. Tal vez no hay resultados en muchos planos, pero el logro de la palabra poderosa, de la narrativa exitosa del presidente se da en eso. No hay día de la vida que el presidente no diga: el ejército del pueblo, si mató fue por las instrucciones de una autoridad civil, son leales, son institucionales, y ha logrado de una forma inédita que nadie pudo haber imaginado reivindicar y limpiar la imagen del ejército. Y creo que entendió los límites de la realidad. No había manera de cumplir, de verdad, no había manera de cumplir el dictamen ideal que sacó el Senado diciendo mando civil. No hay manera. Ahora, vamos a ir a una pausa y seguimos con este análisis. Fabiola Guarneros a continuación y Pepe Buendía, que también tienen mucho que apuntar sobre lo dicho por Ivonne Melgar. No se vaya, seguimos Entre Líneas. Ya estamos de regreso y escuchamos los apuntes de Fabiola Guarneros ante lo expresado por Ivonne hace unos minutos. Pero fíjate que, Ivonne, tienes razón, o sea, se ha reivindicado la figura del ejército y no cuesta tanto trabajo, porque si somos honestos y nos vamos a lo que ha sido la historia de este país, siempre en todas las sondeos, encuestas, ejercicios de consulta que se hace a la población, el ejército siempre ha sido las instituciones que más confianza y credibilidad le dan al ciudadano. Después, son los propios ciudadanos los que han dicho que mantener al ejército en sus comunidades les permite tener una paz, cierta tranquilidad. Como tú dices, la realidad
tuvo que decirle a Andrés Manuel que su promesa de campaña no podía cumplirla, ¿no? Ahora, hay que sí decirle que fue una promesa de campaña que ya se le olvidó, ¿no? Ahora, está bien. Yo porque sí creo que más allá de hablar, que es algo muy importante, no quiero decir que no, si se militarizó o no todo el cuerpo, que si debió ser civil o no, que si no se escuchó toda la demanda de la organización, de la sociedad, que habló, pues se pronunció, que habló también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es muy importante, sí, me parece muy importante, pero yo diría, no pongamos el foco en el mando, porque finalmente hay que esperar a ver si hay una controversia constitucional, si la ley efectivamente dice o no, si pueden estar en retiro, si hay una licencia, hay que esperar, ¿no? Pero más allá de quién integra esta Guardia Nacional, me encantaría que reflexionáramos sobre las leyes que se propusieron, que son 3, y que tienen que ver con las atribuciones que por eso voy a hacer el comercial, si no lo vieron. El viernes, Excelsior, el periódico, encabezó con una guardia superpoderosa. Así es. Porque todas las atribuciones que ahora tiene la Guardia Nacional son efectivamente todas, desde una aduana, desde la lucha contra el crimen organizado, desde una inspección económica, desde una intervención política, hasta el parque de la colonia de la esquina. Así. ¿Qué más? El uso de la fuerza se regula y te dice en qué momentos puede utilizar la fuerza y está justificado, pero además te dice cuáles son los niveles de alerta de cuando tú puedes provocar. Y te dice, 1, si sacas el arma y me apuntas, nivel 1, nivel 2, o sea, todo eso tendremos que leerlo. Tiene facultades que se hacía, vamos a decirlo, no es nuevo. Siempre ha habido un CISEN que espiaba bien, espiaba mal, armaba expedientes, no armaba, siempre ha habido trabajo. Yo no sé si de inteligencia, pero sí se llamaba, de inteligencia. Así es. Espionaje ha habido. En la ley se regula. A partir de ahora va a estar en la ley que la Guardia Nacional puede estar en tus comunicaciones, redes sociales, Facebook, teléfono si es necesario, y no solo la parte electrónica digital de las comunicaciones, sino también en tu comunidad, tener personas ahí que te estén viendo, qué haces, qué vendes, si eres narcomenudista, si tu familia lo es o no es, porque eso va a permitir hacer labor, ahí lo dice, de inteligencia para evitar el delito. Hay que leerlas. Y yo cuestionaría de lo que dice Fabi, Pepe, y aparte de lo que tú traes en la mente ahorita, ¿no es esto un mensaje a la sociedad de que no nos interesa regresar a una policía ciudadana civil, preparar verdaderos elementos policíacos hasta en tanto cumpla con sus funciones la Guardia Nacional y fortalecer el trabajo de las policías municipales y estatales frente a la corrupción en la que cayeron por la infiltración de los grupos del crimen organizado? O sea, estos superpoderes a la Guardia Nacional, ¿dónde deja el futuro de las policías municipales y de las policías estatales? Bueno, yo coincido, creo que es el punto. El punto es cuál es el mensaje que deja este modelo hacia adelante. Ahí diferiría de Ivonne en el sentido de que no me parece, no creo que estemos viviendo este fortalecimiento de los mandos militares por una reivindicación que haya logrado la narrativa del presidente. Lo que yo veo es que lo que vimos con la Guardia Nacional y con la designación del general que lo va a encabezar, Luis Rodríguez Cosío. Rodríguez Bucio. Bucio. Bueno, lo que estoy viendo me parece que es una doble respuesta de fuerza. Una, me parece que está fortaleciendo los mandos militares para enfrentar la grave crisis de seguridad que enfrenta el país. Pero esa es reivindicación, Pepe. No entiendo por qué dices que no estás de acuerdo con lo que dije. No, es que entendí que lo que estabas diciendo es, primero reivindicó su imagen y luego entonces... No, sabiendo que la iba a usar, impulsa lo la Guardia reivindica. Nacional. Creo que él lo que está haciendo es eso, decir, a ver, la manera de enfrentar la crisis, la grave crisis de seguridad es con un mando militar y una institución, una policía castrense como la que salió de la Guardia. Y la otra respuesta de fuerza me parece que es justo ante la oposición. La respuesta de fuerza ante la oposición es para rechazar la exigencia de mando civil que habían expresado
y incluso celebrado en la aprobación, de esta ley. Y que, pues como vemos, no se materializó como ellos pensaban, o como dijeron, o como celebraron, sino más bien se aproxima el desenlace a la primera propuesta o al proyecto original que envió el presidente a el Congreso. Ahora, es una situación muy rara la que estamos viviendo y a mí eso me preocupa. Lo que me preocupa es que podamos tener una ley que se celebre y luego se lea diametralmente opuesta entre los que la firmaron y la aprobaron. Entre la oposición, que dice que el presidente no tiene derecho a un mando militar, en efecto es un mando militar en activo, pero se retira en agosto, me parece que ese no es el argumento, en cualquier caso es salvable, pero que se dice engañada. ¿Realmente fue engañada la oposición? ¿Les cambiaron el dictamen como se ha dicho por ahí? ¿Es posible aprobar cosas sin leerlas? Me pregunto. Sí, porque en el fondo lo que están reclamando son trámites que podrían resolverse si el general, ahorita comandante de la Guardia Nacional, dice, no, ya estoy en retiro totalmente. Ah, muy bien, ¿qué pasa? Yo creo que no pasa nada. Amnistía Internacional lo graficó perfectamente. Dice, ¿por qué no vistes a este militar de policía? Y era un monito como comandante, al que le habían hecho un trajecito de policía. Dice, eso es lo que va a pasar con la Guardia Nacional. El fondo es el ADN, lo que señalaba Martín, la formación que tienes. Pero al final yo creo que se impuso la realidad. Y eso es lo que estamos viendo. Bueno, y además, pero además yo también creo, el escenario estaba preparado, de verdad. O sea, sí fueron mandando las señales. Encinas también lo dijo, una primera declaración dijo, la Guardia Nacional va a ser como los cascos azules de la ONU, ¿se acuerdan? Después invitaron a Michelle Bachelet, venía muchas otras cosas más, pero una de ellas era firmar un acuerdo con el gobierno federal para darles protocolos de respeto a los derechos humanos a estos militares, a que no abusen, a que vieran tal. Y se firmó, la ONU de alguna manera está avalando esta preparación. Sí. Yo también digo, no sé de qué se sorprenden si era una crónica anunciada de una militarización de la Guardia Nacional. Y yo voy a ser un poco muy pragmática. Yo me pregunto si al ciudadano que está viviendo las secuelas del crimen organizado es la víctima en el transporte público en el Estado de México o en las zonas donde balacean y matan a estudiantes en las universidades en los pasillos, en donde ya aquí en la Ciudad de México te ejecutan aún en una plena luz del día, más todo lo que pasa en la frontera. ¿Al ciudadano que está viviendo la violencia le importa si es militar o civil? Cuando durante muchos años su civil era el que los denunciaba, los ponía, sembraba droga, no investigaba. ¿De verdad? Pues mira, yo lo que coincido contigo es que en efecto el énfasis estuvo puesta en el tema del mando. No me parece un tema menor, me parece que sí es un asunto importante porque da el perfil de la institución que va a haber y cómo se va a conformar esa guardia, pero no se ha puesto suficientemente el foco en el resto, en la cantidad de facultades que hoy van a tener los integrantes de esa guardia y que, por ejemplo, quien sí lo tenía clarísimo, y ahí están las declaraciones de esta semana, es del secretario de la Defensa, que dijo, señores, a partir de ahora con esta ley ya no dependemos de las policías. Sobre tu pregunta, ¿qué va a pasar con las policías estatales y municipales? Hoy ya no dependemos de las policías, tenemos facultades suficientes para detener a cualquier presunto criminal, presunto delincuente, y presentarlo directamente ante el Ministerio Público. De hecho, tienen facultades también de Ministerio Público, claro. Sí, nuestra participación ya no es en ayuda o en apoyo a la policía civil, sino directa. Ivonne. Yo diría, para resumir, hay en transitorios y en algunos artículos la obligación de las entidades para que ellos establezcan sus propios policías y como van a tener que pagar por el servicio de la guardia, de alguna manera es un incentivo para que se apuren a tener sus propias policías, pero eso está en veremos. ¿Dónde veo? La certeza es, el diagnóstico de Calderón de que solo podían las Fuerzas Armadas, lo retoma López Obrador. Dice López Obrador que fue una brutalidad agitar el avispero al enfrentarse en el sexenio de Calderón con los cárteles del crimen organizado. No me queda claro qué va a pasar.
No entiendo si ya avanzaron las negociaciones de Alfonso Durazo con los cabecillas de los narcos en este país para convencerlos de que se reinserten a la vida laboral. No tengo claro cuándo empieza el punto final, la amnistía, la reincorporación a la productividad. Eso está en la estrategia nacional, se dice. No me termina de quedar claro qué va a hacer la Guardia, pero entiendo que sí va a utilizar la fuerza del Estado y que sí va contra delincuentes. Sí, por ejemplo, en una situación que pase otra vez lo de en Hidalgo del huachicoleo. Esta vez el ejército no tiene que esperar a que le den la orden de cercar y de evacuar. Va a ir a detener a quienes estén en la fuga, por ejemplo. Pero tienes toda la razón. Sí, con la guerra, con Calderón, todos los efectos colaterales, muertes, desapariciones y que seguimos arrastrando hasta hoy con grupos criminales que están acostumbrados a enfrentarse con el ejército desde toda la vida, ¿no? Imagínate los ciudadanos de a pie que se topen con un comandante de la Guardia Nacional o con un elemento de la Guardia Nacional, en donde si tú, aquí lo hay, aquí en la Ciudad de México, hay armas, o sea, hacen por eso las jornadas de canjes de armas. Si le sacas el arma, aquí ya lo están calificando como una amenaza letal inminente. Y si apuntas, es grado 2. Y si se te ocurre disparar o amagar a tu víctima, incluso con una navaja, un cuchillo, pueden disparar. Claro. ¿Sí? Vamos a leer las secundarias, como tú dices, y ahí va a estar, yo creo, lo bueno. Sí. En conclusión, Pepe, saldo final de esta semana previa a las vacaciones de Semana Santa, que no creo que descansemos en cuanto a conferencias matutinas y temas que van a seguir saliendo incluso en Jueves y Viernes Santo. Todavía no se ha dicho si no va a haber conferencias mañaneras esos días, no lo sé. No nos han dicho, pero bueno, el balance al final de esta semana que terminó, ¿es positivo para el presidente? ¿Lo manejó bien? ¿Hay algunos claroscuros? ¿Cómo lo ves? A ver, la aprobación de la Guardia y finalmente la designación de Rodríguez Bucio me parece que es un triunfo del presidente, que sacó la Guardia que quería, más o menos en los términos que buscaba, con, me parece, un alto precio de desconfianza hacia la oposición, que se dice engañada, incluso puede llevar el asunto a una impugnación ante la Corte. Tengo mis dudas porque, en efecto, los transitorios señalan cosas que no va a ser tan fácil discutir en la Corte. Pero en cualquier caso, aparte de eso, hay otra nota que sí entra al balance de la semana y no podemos dejar de decirla, no podemos dejar de verla, y es los datos sobre la violencia y la inseguridad. Independientemente del debate sobre la Guardia, y ya veremos cómo se prueba, pero lo que estamos viendo en este primer trimestre del gobierno de López Obrador es que la violencia no ha cesado, aunque él dice que se ha contenido. Hay juegos muy extraños, ahí, digamos, de palabras entre si el promedio ha disminuido, pero el número total ha aumentado. El caso es que las cifras siguen siendo alarmantes. Más de 7,000 homicidios en los primeros meses del año, que nos colocan en una de las situaciones de mayor violencia de los últimos 4 sexenios. Yo diría que el presidente es un líder político y está triunfando como líder político. Como líder político nos ha convencido a la gente de que este ejército puede ser la salvación para la seguridad con su propia apuesta institucional. La Guardia Nacional ha sido un triunfo político la designación de este Estado Mayor presidencial, de alguna manera, del Estado Mayor de la Guardia, pero también creo que como buen líder político nos endulza el oído, nos tranquiliza, nos quiere dar certezas frente a una realidad que, y esa es mi impresión, resultó más cruda, más cruel, más terrible de desmontar de lo que él se imaginaba. Yo creo que esta defensa de que sean los militares, lo que nos está diciendo es que el presidente ya se dio cuenta de la gangrena que es el crimen organizado y que no se trataba de decirle a las madres que usaran la de la chancla. Exactamente. Ahora, exacto. Para cerrar, yo considero que el gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, muy hábil, un político muy hábil, quedó 2-1. 2-1, sacó la reforma laboral, ¿no? Sobre todo para garantizar que el acuerdo comercial el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá fluya, fue punto. Y el otro punto es la Guardia Nacional, bien por él.
perdió el punto que necesitaba para tener la victoria a las 3 con la reforma educativa. Se congeló, la CENTE ganó y se le sumó el sindicato. O sea, ahí de verdad está arrastrando ese punto muy negativo. Para la sociedad, ya rápidamente, la sociedad gana 1, pierde 2. Gana la Guardia Nacional, vamos a dar el beneficio de la duda porque sí queremos que haya seguridad, pero pierden lo más importante, derechos laborales, la protección de los outsourcing y la reforma educativa. Pues muchas gracias, gracias a nuestros panelistas y gracias a usted por estar en casa con nosotros. Que tenga una buena Semana Santa y nosotros le acompañamos de aquí a 8 días entre líneas. Gracias, buenas noches.